defensa de la resolución pacífica de conflictos en un espacio en el que pretendemos cambiar los paradigmas, no tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, que podemos hablar de ello también, sino con una mirada distinta que hemos de hacer sobre la propia justicia que actualmente tenemos. Es lo que me gustaría, que nos planteásemos cómo cada uno de nosotros, desde nuestro pequeño trocito de mundo en el que vivimos, trabajamos, nos desenvolvemos, podemos intentar transformar esa justicia vigente en algo que sea mucho más inteligente y sobre todo mucho más satisfactorio para el usuario de la misma. Yo no lo ha explicado Ricardo, ni falta que hace, pero os voy a avanzar. Yo tengo 57 años actualmente, llevo desde los 24 como letrada, como abogado, y si bien no he sido un abogado que haya pisado por suerte muchas salas, muchos tribunales, porque siempre he conseguido cierto tipo de acuerdos beneficiosos para mis clientes y para las partes contrarias, ya apuntaba yo maneras de mediadora o maneras de conciliadora, me he dado cuenta en estos 30 y tantos años que llevo ejerciendo como abogado que la justicia realmente no alcanza a solucionar en casi ningún caso el conflicto yacente que tienen las partes que van a los tribunales. Yo no tengo muy claro, no he tenido todavía el gusto, que iré, de conocer Argentina. Os puedo hablar de cómo funciona el país en el que vivo, el estado en el que vivo, la comunidad autónoma en la que vivo. Nosotros, igual que vosotros, tenemos una justicia de tipo retributivo. ¿Y eso qué supone para los que no sean del mundo jurídico? Pues que se castiga a los buenos, a los malos, y se premia a los buenos. Y más o menos viene siendo eso. Uno tiene la razón y otro la pierde. Eso en el mundo del conflicto no es algo inteligente, porque genera insatisfacción por lo menos en una de las partes. Entonces sí, es cierto, me estoy anticipando, que tenemos un derecho vigente, pero ¿el derecho es la justicia? ¿Qué tiene que ver el derecho con la justicia? Esa es mi primera pregunta. La aplicación de la ley, que es a lo que vienen obligados los jueces, ¿es realmente justicia para el justiciable, para la persona que se ha sometido a esa voluntad? ¿Qué libertad, qué capacidad de decisión tiene la persona? ¿Es toda del juez? ¿Podrá decir todo lo que quiera esa persona que va a un juicio? Los que sois abogados, y veo que hay algún compañero de por aquí de España, los que sois abogados estáis hartos de ver que el juez dice, por lo menos aquí en España, cuando una de las partes en litigio quiere hablar, le dice que no puede hablar, que no es pertinente, que no afecta al proceso, cómo se siente, cómo lo vive, lo malo que fue, no es pertinente, los hacen callar. ¿Qué ocurre entonces con estas personas? ¿Cómo podemos ayudarlos para que esa ansiedad, esa preocupación, ese dolor que sienten se reconduzca de otra forma? Por eso cuando Ricardo tuvo la amabilidad de invitarme, yo pensé, ¿de qué vas a hablar? Pues de lo que me está corroyendo el cerebro estos días. Estos días mi básica preocupación a nivel de reflexión es cómo podemos hacer que el derecho vigente tenga algo que ver con la justicia y convertirlo en un derecho inteligente. Los ordenamientos jurídicos, ¿vale?, que todos los países tenemos, son básicos y fundamentales. Pero ¿cuál creéis que es el objeto de ese ordenamiento? ¿Qué pretendemos al tener esas normas? ¿Cuál es la finalidad? En principio, si leéis tratados y cosillas de este estilo, lo que veréis es que lo que se pretende es ordenar la vida social, ¿sí? Nos dan un marco en el que todos podamos convivir de una forma más o menos ordenada. Esa es la función del derecho. La justicia es otra cosa. Entonces yo quiero hablar de la justicia. Si me permitís, buscando un poquito, he encontrado, os voy a compartir la definición, una definición de un jurista que nació en Alemania pero que vivió mucho tiempo en Argentina. No sé si lo conocéis. Se llama Werner Goldschmidt, ¿vale?, que es el padre de la teoría trialista. No voy a entrar en la teoría trialista, pero sí me gustaría, voy a ver si consigo compartirlo, que os quedaréis con esta definición de justicia y que a partir de aquí veamos cómo podemos encajar lo que es el derecho, esa norma que tenemos que aplicar con la realidad social, con las necesidades de los seres humanos
y sobre todo con una satisfacción y una responsabilidad en la solución de los conflictos. Bueno, como os decía, buscando un poquito para cómo introducir el tema de qué es la justicia y por qué quiero hablar de la justicia vigente y qué tiene que ver o no con el derecho, y lo que yo considero o sobre lo que estoy reflexionando, que aquí me gustaría que hicierais todas las apartaciones posibles, la justicia inteligente. Dice Werner Goldschmidt que el principio supremo de la justicia consiste en asegurar a cada cual un espacio de libertad dentro del cual pueda desenvolver su personalidad y transformarse de hombre a persona. Nos quedamos de entrada con esto. ¿Veis la fuerza de la definición? De transformarnos de hombres en personas. ¿Hay ahí algún tipo de diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una persona? ¿Alguna diferencia habrá? Hombre es el que va a un tribunal y acepta la decisión de un tercero como ecuánime, que lo es, no lo dudo, como ecuánime para solucionar sus problemas. Una persona sería aquella que en lugar de hacer eso intenta resolver sus problemas con el tercero en cuestión de una forma distinta. Me encanta esta definición porque la justicia consiste en asegurar a cada cual un espacio de libertad para transformarnos, para desenvolvernos, para hacernos personas. Pasamos de ser hombres, entiendo aquí que no hablé nunca con este fantástico señor, pero entiendo aquí que cuando él habla de hombre, se refiere a... Voy a dejar de compartir. Se refiere básicamente a la posibilidad de el animal que somos. ¿Vale? Un animal racional, con pensamientos, con ideas, creativo, fantástico y maravilloso. Pero falta algo más allá de ese animal racional que es un hombre, ¿vale? Para ser una persona. Entraríamos en conceptos de moralidad, de valores, de principios básicos, conceptos súper filosóficos. ¿Qué os quiero decir con esto? Hablamos normalmente, o por lo menos en mi mundo, se habla mucho de, los clientes solicitan normalmente, es que yo quiero que se haga justicia. ¿Vale? ¿Cuál es el concepto de justicia que él tiene? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Cuál es el concepto? En mi caso, por desgracia o por suerte, no lo sé, lo que sí que he percibido es que ese concepto de justicia tiene mucho que ver con que le den la razón en lo que él cree. Lo justo es lo que yo creo, ¿vale? Eso es de hombre o de persona. Somos capaces como hombres o seres humanos de darnos cuenta de que hay más miradas sobre el mismo aspecto que se nos escapan. Seguramente todos, ahora que somos grandes pacifistas, muy doctos y hemos estudiado mucho, decimos que sí. Los que sois mediadores seguramente tenéis técnicas maravillosas, ¿vale? Para poneros en el lugar del otro, para hablar de empatía, de asertividad, de conceptos que en el día a día los seres humanos no utilizamos. ¿Vale? Si nos llena la boca con esas palabras, yo soy muy empático, yo soy muy tal, pero en un momento concreto, cuando nosotros, incluso nosotros, tenemos un conflicto con otro, ¿dónde queda esa empatía? ¿Dónde queda esa asertividad? Ricardo hace un momento lo ha dicho, me vio ponerme, o sea, me vio sacar el tigre que tengo dentro cuando se decía en un congreso por parte de los jueces que si ellos no enviaban más asuntos a mediación era porque no había buenos mediadores. ¿Dónde dejé yo en aquel momento mi empatía y mi asertividad? Vale. No sé si me seguís muy bien el hilo. ¿Dónde quiero llegar? Estamos viendo que la justicia, el concepto de justicia para cada uno no es el concepto de justicia de los manuales. Si además a ello le sumamos esa cosa maravillosa y extraña que son las normas, que es el derecho, ya la tenemos liada.
Porque el concepto de justicia de cada uno de los seres humanos, de los hombres, ¿vale?, no tiene nada que ver generalmente con el derecho. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para que esa justicia vigente que se basa en el derecho, que aplicamos en todos los países, cada uno el suyo, y que no es muy diferente porque básicamente es retributivo, castigamos a los malos y, entre comillas, premiamos o no castigamos a los buenos? ¿Qué podemos hacer para que eso sea distinto? Porque eso está claro que siempre deja a uno insatisfecho seguro. Y algunas veces a los dos. Me dicen muchas veces que esto pasa básicamente cuando los conflictos son interpersonales. Yo aquí discrepo de mis 30 y muchos años de ejercicio como abogado. Me he dedicado la mayor parte del tiempo a gestionar empresas. Era abogado mercantilista, que llamamos en España. En las empresas también ocurre esto. Exactamente lo mismo. Están insatisfechos. Sí que hay un, ¿cómo explicarlo?, un interés económico que al final es el que decide lo que es justo y lo que no es justo. Pero cada vez que una empresa va a un juicio, ¿vale?, se siente insatisfecha aunque lo gane. Yo ahora sí que me gustaría que alguien me dijera, si es que lo sabe, ¿cuánto dura un procedimiento judicial, por ejemplo, de un divorcio, una separación, en el tiempo desde que se viene el cliente al despacho del abogado, por ejemplo, o del mediador, hasta que termina con una sentencia firme? ¿Cuánto tiempo transcurre? Perdón, Irene, tengo acá Dígame. una consulta respecto a lo que decías de Daniel, ¿Sí? que dice, cuando dices que allí se castiga a los malos y se premia a los buenos, ¿te refieres cuando hay un proceso judicial o los buenos son premiados sin necesidad que haya un conflicto? Ojalá Cuando los hablas buenos o la cuando estoy hablas leyendo. de retributiva, te refieres a que el damnificado tiene una retribución por la pérdida. A ver, no. Cuando me refiero, el concepto de justicia retributiva es que uno que tiene una indemnización, y pondría la indemnización, Daniel, entre comillas. Mira, te voy a contestar por partes. Se castiga a los malos y se premia a los buenos cuando hay un proceso judicial, ¿vale? Y no siempre, evidentemente, porque los jueces, no olvidemos que son seres humanos y en la mayoría de los casos, o sobre todo en algunos casos, además son personas. La justicia la tenemos organizada de tal forma de que si tú incumples la ley, tienes un castigo. Y en muchos casos ese castigo, Daniel, no tiene nada que ver con la última parte de la pregunta que haces. No se retribuye a la persona damnificada por el daño sometido. ¿Por qué? Porque a mí que condenen al muchacho que me ha pegado un tirón en el bolso, me ha tirado al suelo, se me han roto las gafas, me he hecho daño en la rodilla, he estado 5 días de baja, que lo condenen a unos trabajos X, donde sea, o que lo condenen a pasar X tiempo en un centro de internamiento, esto a mí no me premia, no me está satisfaciendo, no me sirve de nada. Y probablemente al muchacho tampoco. Eso es un ejemplo de justicia retributiva. A él lo castigan. ¿Por qué? Porque ha cometido una infracción contra la norma y además me ha hecho daño. Pero el daño que me haya podido hacer a mí, ese, desgraciadamente, en nuestro sistema de justicia actual, no se tiene en cuenta. Como mucho me van a dar una indemnización económica por los días que no he podido ir a trabajar, por el costo de las gafas, por lo que sea. ¿Eso me sirve a mí realmente? No. Bueno, a lo mejor sí que le sirve a alguien. No vamos a generalizar. Alguien habrá que dirá, nada, a la cárcel o al reformatorio, donde sea, y que pague lo que haga falta. Pero ¿realmente eso soluciona el problema? Yo me quedo mal porque no entiendo por qué ha sido a mí, a la persona que le ha tocado esa agresión que he recibido. ¿Quién compensa a mi familia por los días que me tienen que estar cuidando? Ese es nuestro estilo de justicia.